buenos días. Me da mucho gusto tener la oportunidad de llegar hasta tu hogar, hasta tu trabajo, hasta donde sea que tú te encuentres. Gracias a Dios por los medios, gracias a Dios por la tecnología. Y el día de hoy quiero invitarte a que profundicemos en tres historias que impactaron mi vida y quiero que hagan lo mismo en la tuya. Las encontramos en los pasajes Marcos 7:24 al 8:10. Vamos a pedir ayuda del Espíritu Santo y que Dios hable lo que quiera hablar a nuestros corazones y a nuestras mentes. Fíjense que estos tres relatos que quiero contarles tienen muchas características en común, pero principalmente tres. Tienen una necesidad, tienen un impedimento o un problema, pero las tres vemos un milagro. Vemos a Jesús actuando de manera directa en la vida de esas tres personas. La primera historia habla de la mujer sirofenicia, una mujer de origen griego, una mujer que a los ojos de Jesús, a los ojos de cualquier judío, era una persona extranjera, una persona que no tenía, si tú quieres llamarlo, acceso a poder recibir un milagro por parte de Jesús. No tenía nada que ver con la cultura de la cual provenía Jesús. Pero esta mujer sirofenicia tenía una necesidad. Su hija estaba siendo atormentada por un demonio. No es específico qué le hacía el demonio como en otros capítulos, pero simplemente tenía un demonio y pues ¿para qué te doy más explicaciones? Y esta mujer cuando ve a Jesús de manera inmediata se levanta y va y le dice: Jesús, necesito que me ayudes, mi hija está endemoniada y por favor apóyame, ora por ella, ve a donde esté y sálvala. Y Jesús se voltea y le dice: híjole, ¿qué crees? Tú eres una mujer extranjera, eres una mujer sirofenicia, eres una mujer griega y no está bien primero atender a los perrillos antes que a los propios hijos. Y nosotros pues podemos impactarnos de esa respuesta que Jesús le dio, pero me impacta mucho más la respuesta que le da esta mujer. Y la encontramos en el versículo 28 al 30. Y le dice: respondió ella y le dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo: por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Y dice la Biblia que cuando ella llegó, encontró a su hija tranquila, libre de cualquier tormento y acostada en su cama. Sencillo como eso. Entonces vimos la necesidad de esta mujer, vimos el impedimento que ella tenía, pero también vemos a Dios sintiendo misericordia y a Jesús actuando en la vida de su hija. La segunda historia habla de que Jesús se movió y continuó su camino y llega a la provincia de Decápolis. Y me impacta porque dice que él intentó pasar desapercibido, no por egoísmo, no porque estuviera cansado, simplemente porque él venía con un propósito específico. Pero Jesús se dejaba mover por los propósitos de su Padre, más no por lo que él quisiera hacer. Eso es muy importante que lo tengamos en mente. Y dice que de repente un grupo de hombres le llevaron a un hombre que era ciego, que era tartamudo, o sea, tenía dificultad para hablar y encima era sordo. Entonces imagínense las tres cosas en una sola persona. Y dice que le dijeron: Jesús, ten misericordia, apóyanos y sana a este hombre. Y pues yo me imagino a Jesús, dice que lo volteó y lo vio y actuó de manera inmediata, ¿no? Y lo vemos en los versículos 34 al 36. Se los voy a leer. Y levantando los ojos al cielo, gimió y le dijo: Éfata. Éfata quiere decir sea abierto. Al momento fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien, no más o menos, hablaba bien. Y les mandó que no le dijesen a nadie, pero cuanto más les mandaba, tanto más iban y lo divulgaban. O sea, no se podían quedar callados, y no es porque Jesús fuera egoísta de que no quisiera que se enteraran las personas, pero él era respetuoso de las leyes que se regían en esa provincia. Y él no quería que a nada impidiera para lo que él había venido a esa ciudad. La tercera historia ya la encontramos en el capítulo 8, para terminar específicamente el capítulo, y me impacta porque es una historia
que a ojos sencillos, a ojos de humano, puede parecer pues algo sobrenatural, pero que se quedó en el pasado. Sencillamente lo que me impacta es que dice que Jesús estaba siendo acompañado por una gran multitud. Muchas personas lo habían seguido porque querían escucharlo, querían verlo, querían recibir algo de él. Y dice que Jesús, en el momento que voltea y ve a la cantidad de gente que se había reunido ahí, sintió compasión por ellos. Sintió compasión por las personas que estaban ahí. ¿Y por qué? Porque dice que lo habían estado siguiendo por mucho tiempo. Y él, siendo hijo de Dios, pero también teniendo las necesidades de un ser humano, dijo: ellos deben de tener hambre, ellos deben de estar cansados. Si yo los mando a su casa de regreso, es capaz que se desmayan en el camino por la falta de alimento. Y Jesús voltea y les dice a sus discípulos: oigan, tenemos esta necesidad, vamos a darles de comer. La necesidad, el impedimento. No, Jesús, pues mira, tenemos 7 peces y tenemos pocos menos panes que peces. Y de repente aquí el impedimento más grande que yo veo es la incredulidad de los discípulos. Y no los critico, simplemente si yo hubiera estado en ese momento, si tú hubieras estado en ese momento, quizás hubiéramos dicho lo mismo, porque como tenemos 7 panes y pocos menos peces y quieres alimentar a 4,000 personas, o sea, Jesús, ¿qué onda contigo? ¿Qué piensas? ¿Cómo lo vamos a hacer? Pero Jesús, actuando con fe, teniendo él una relación directa con su papá, les dijo: díganles que se recuesten en el piso. Oró, bendijo la comida y les dijo: denles de comer. Y la comida, dice la Biblia, que todos fueron saciados, todos quedaron llenos, quedaron al full, o sea, literal. Y dice que sobraron 7 canastas. Imagínense el milagro tan grande. Aquí la Biblia nos menciona 4,000 personas, pero yo pienso que son 4,000 hombres, más sus mujeres, más los hijos. Entonces, no es por los números que debe de parecernos sobrenatural o que debe de llamar nuestra atención. Simplemente es porque la acción de Jesús en la vida de esas personas, pero primeramente actuando con fe ante la necesidad de las personas. Un milagro, hermano, hermana, siempre se va a manifestar en la necesidad del ser humano. Cuando se acaban tus fuerzas, cuando se acaban tus soluciones, tus alternativas, cuando te estás quedando sin ninguna solución posible, o al menos pareciera que no tienes una solución. Un milagro es Dios actuando de manera directa. En este caso, Dios utilizando a su Hijo Jesús. En el caso tuyo, a lo mejor alguna persona, algún predicador, a alguien que viene y dice: sentí en mi corazón hacer esto por ti, sentí en mi corazón orar por ti, sentí en mi corazón compartirte esto. Es Dios actuando de manera directa en la vida de un ser humano común y corriente, en tu vida, en mi vida. Y para terminar esta reflexión quiero compartirles 4 puntos, 4 características, como ustedes quieran llamarlas, que deben de manifestarse cuando nosotros estamos viviendo un milagro. La primera de ellas es que siempre va a haber una necesidad, siempre vamos a tener necesidad, ya sea física, ya sea emocional, ya sea espiritual, incluso económica. En ese momento Dios va a manifestar su poder. También se muestra la compasión lo vemos en los 3 casos. Jesús teniendo compasión de la necesidad de esas 3 personas, de la mujer sirofenicia, del hombre tartamudo y de las personas que lo iban siguiendo, de esa multitud que lo había seguido durante todo su camino, ¿no? También vemos una tercera característica, la fe. En las tres historias se manifiesta la fe de Jesús para multiplicar la comida, la fe de la mujer sirofenicia para acercarse a Jesús y decirle: yo sé que tú puedes sanar a mi hija, hazlo por favor. Y la fe de los hombres de llevar a ese hombre tartamudo y ciego y decirle: yo sé que tú lo puedes sanar, no hay otro. Eso es fe. Ellos no podían estar seguros, no sabían lo que iba a pasar, no podíamos ver el futuro, pero la fe nos garantiza estar tranquilos aunque no conozcamos qué va a venir después. Y la característica que más me llama mi atención y que más me gusta y que pocas veces ponemos en práctica, el testimonio. Cuando Jesús hace algo por nosotros, cuando estamos en necesidad, cuando ya se nos resolvió el problema, la circunstancia, sale, bye, gracias Jesús, y bye.
cuando deberíamos de ser como el hombre tartamudo que dice que Jesús le dijo, no lo cuentes, y él dijo, no, Jesús, tengo que contarlo porque lo que hiciste en mi vida es trascendental, marcó mi vida de hoy en adelante, y yo tengo que contar lo que tú hiciste en mi vida. Hermano, hermana, si tú quieres experimentar un milagro, si tú dices, desde que soy cristiano no he visto algo sobrenatural, déjame decirte que cada día que tú te levantas, eso es sobrenatural, ese ya es un milagro. Si quieres ver cosas como las historias que te narran aquí, comienza abriendo tu boca, comienza declarando lo que Dios ha hecho, comienza diciendo, yo era este y ahora soy este, comienza sintiendo la necesidad de las personas como si fuera tuya, comienza sintiendo compasión, sintiendo misericordia por las personas, comienza dando lo que tú tienes, lo que quizás no tengas, comienza orando, comienza hablando, comparte este devocional con la persona que sabes que lo necesita. La palabra de Dios está disponible para todos. Simplemente es nuestra tarea llevársela a las personas que no lo conocen. Por eso el título de este devocional, de esta reflexión, los milagros de Jesús, pero esto continúa. Lo que Jesús empezó hace muchos años, Él en su corazón y en su mente estaba seguro que en el momento que estaba regresando al cielo, tú lo ibas a continuar, yo lo iba a continuar. Porque dice la palabra que cosas todavía más grandes íbamos a poder hacer los que tienen fe, los que le siguen y los que ponen delante de cualquier cosa a Dios, los que basan sus fuerzas en Dios, los que basan su confianza en Dios, los que ponen su economía en Dios, los que ponen su diario vivir en Dios. Mi oración para todos ustedes es que podamos estar, si bien expectantes para cuando venga el Señor, pero que nos encuentre trabajando, que nos encuentre orando, que nos encuentre enseñando la palabra, que nos encuentre siendo compartidos con las demás personas, que nos encuentre teniendo comunión, que no nos encuentre solamente esperando el momento en el que lo volvamos a ver. Yo me imagino que eso es lo que quiere Jesús de ti y de mí. No me queda más que decir que agradecerte. Te pido que reflexiones en esta palabra, que no te quedes únicamente con lo que yo te diga, sino que vayas a tu Biblia y lo compruebes. Comparte estos devocionales, los cuales van a estar lunes, miércoles y viernes. Si no lo puedes ver a las 7 de la mañana, tienes todo el día para verlo. Simplemente Dios te va a hablar de la manera que tú necesites, porque así es Dios. Dios trabaja con tu corazón, trabaja con tu mente y sabe cuál es tu necesidad. No necesitas decirle nada a Dios, Él sabe de qué manera trabajar contigo. Te agradezco por tu tiempo y te deseo que tengas un día muy bendecido, muy exitoso. Nos vemos pronto.